Un muy cordial saludo a todas las personas que estén sintonizando esta edición especial acá desde los estudios del Podcateo. Mi nombre es Ignacio Alers, oficial de promociones y mercadeo de la Interamericana de Arecibo, y durante la tarde de hoy me acompaña el Dr. Cruz. Buenas tardes, Dr. Cruz. Buenas tardes, Ignacio. Saludos. Y también me acompaña aquí a mi derecha el Dr. Cuevas. Muy buenas tardes, doctor. Saludos, Ignacio. Saludos a todos y todas. Gracias, ¿verdad?, por haber sacado espacio para compartir con nosotros durante el día de hoy. Día importante, ya que, oye, se aproxima el 17 de septiembre, una fecha muy importante para la Constitución de los Estados Unidos, ya que cada institución académica superior que reciba fondos federales tiene que brindar información sobre este documento tan importante para todos los ciudadanos americanos. Así que vamos a abundar un poquito más sobre el tema. Y ya que rompí el hielo diciendo que es un documento importante, si me pueden abundar, doctores, ¿por qué la Constitución de los Estados Unidos es importante? Bueno, buenas tardes nuevamente. Para poner un poco en contexto histórico el documento, la Constitución surge como una necesidad que tiene la nueva sociedad estadounidense de organizarse como gobierno, ¿no? Organizarse como gobierno luego de haber atravesado por un proceso de independencia que crea mucho debate, ¿no? Crea mucho debate y están en ese proceso de orientarse, dirigirse hacia qué tipo de gobierno se va a establecer en los recién liberados territorios. Ciertamente es un proceso de mucho debate. Estamos hablando de 13 territorios diferentes que se independizan, con economías diferentes y, ¿verdad?, formas de organizar su sociedad muy diferentes. Y tienen que lograr un consenso, tienen que llegar a un consenso para organizar un gobierno que le sirva a todos, porque sabemos finalmente que decidieron unirse, ¿verdad? En Estados Unidos, deciden unirse y la forma en que lo hacen va a ser a través de un gobierno constitucional que va a ser regido, obviamente, por lo que conocemos hoy como la Constitución de los Estados Unidos. Y eso sirve, ¿verdad? Eso sirve de preámbulo para lo que nosotros llamamos la formación de esa nueva nación. Y eso es básicamente el contexto en que se va a crear el documento. Claro, no va a estar exento de mucho debate, de mucha discusión. Incluso había muchos estadounidenses que no apoyaban un gobierno constitucional, ¿no? Lo que llamamos en la historia de Estados Unidos los antifederalistas, que no estaban de acuerdo que el gobierno se organizara de esa forma. Incluso hay estados donde la Constitución se aprobó por muy pocos votos, ¿verdad? O sea, que se logró un consenso, pero que no fue un consenso fácil, ¿verdad? Y quizás esa es una de las razones por las cuales el documento se atesora por la sociedad estadounidense, de la forma que se le da ese tipo de importancia al documento, ¿no? Me parece interesante, ¿verdad? Porque yo por lo menos no tenía el conocimiento de que fue un proceso difícil. Uno casi siempre cuando escucha el tema de la Constitución de los Estados Unidos, que es ¿verdad?, le dicen el ars magna de las leyes, sí. Uno cuando escucha eso, uno pensará que fue un proceso llevadero. No, y no solamente ocurre lo que plantea el compañero, sino que esta Constitución fue provocada por unos artículos de confederación que existían previo al artículo que hoy, o a la Constitución que hoy estamos recordando, conmemorando. Se le llamaba los artículos de la Confederación, que duró aproximadamente entre 1781 a 1789. Y esos artículos de Confederación lo que hacían era que le daban más poder a los estados, a lo que hablaba el compañero Cueva, que fueron 13 colonias, 13 estados con maneras diferentes de actuar, pensar y ejecutar, que establecieron ese artículo de confederación y se autodominaron como los soberanos. Y el poder estaba centrado en los estados, en los 13 estados nuevos. Y el poder federal era un poder débil. Y eso fue el gobierno original que surge luego de la independencia. Sostiene la victoria en 1781 y se firma el Tratado de París de 1783. Pues entonces, esa victoria provoca los artículos de la Confederación, y esos artículos de la Confederación es que entonces desembocan en lo que hoy conocemos como la Constitución de Estados Unidos, que, como dijo el compañero, no fueron pocos los debates y las objeciones que tuvo esta Constitución, porque entonces
de unos artículos de confederación que le daban y mantenían el poder soberano a las 13 excolonias, a los 13 estados, ahora se le daba a un gobierno central. Ese poder soberano se le daba al gobierno federal y entonces los estados minimizaban sus poderes y estaban supeditados a lo que estableciera entonces ese gobierno federal. O sea que hubo no solamente diferencias en el debate y en los principios, etcétera, sino también diferencias en la manera en que ellos mismos se veían y en la manera en que iban a ejecutar ese poder gubernamental político. Sí, que fue una transición compleja. Sí, compleja. Sí. Me imagino que hubo mucho, como le dicen, push and pull. Sí, pero, y perdóname, añadir a eso, se da mucha lucha de poder ahí, como dice el compañero. Claro. Se da mucho debate en términos de cómo se va a ejercer el poder en la nueva nación, ¿no? Y entonces tú tienes estados muy poderosos como Virginia, tienes estados poderosos como Georgia, por ejemplo, las Carolinas, y entonces ellos quieren tener más poder, ¿verdad? Tener más representación, más poder que los estados más pequeños, claro, económicamente menos fuertes o con menos población. Por eso una de las cosas que se resuelve en la Constitución es cómo van a estar representados los estados en ese gobierno federal. Por eso se crea el Congreso y todo el debate de cómo van a estar representados los estados en ese Congreso, ¿verdad? Y entonces esa lucha de poder crea mucho debate, mucha discusión. De igual modo, el debate por la esclavitud, que también es un elemento que en un contexto donde la esclavitud es más visible en el sur y que esos estados están tratando de mantener la esclavitud, ¿verdad? En contrario a los estados del norte, que no, entonces no para ellos la esclavitud no es viable. Entonces se cuidan mucho en que temas como la esclavitud no se discutan, aunque sí se discuten, por ejemplo, para cómo van a estar representados los estados. Si se cuentan los esclavos como población o no se cuentan como población, para efectos de cómo voy a estar representado en el Congreso de los Estados Unidos. Oye, una serie de debates que se dan, atendiendo tu duda, tu pregunta, sí, se generaron muchos debates en ese contexto. Que de hecho, todavía en la actualidad se habla ¿verdad? De esos debates que se dieron, específicamente lo que era de la esclavitud, que hoy día es un tema muy popular que todavía mucha gente, ¿verdad?, entra en discusión sobre ello. Pero a mí me resulta más interesante todavía porque estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos, pero ¿cómo es que se aplica el concepto de la Constitución aquí en Puerto Rico? Bueno, hay un debate sobre eso, especialmente si nosotros lo cogemos por las divisiones tradicionales de Puerto Rico, entre lo que son los estados libristas y lo que son los estadistas y los separatistas o los independentistas. Ponen discusión sobre eso. Por ejemplo, había todavía un ala estado librista, lo que tú llamas el Partido Popular, que pensaba que bajo este pacto de 1952, bajo la ley 600, pues entonces los Estados Unidos de Norteamérica y Puerto Rico habían llegado a un acuerdo, lo que ellos llaman un pacto, en que nosotros nos permitían hacer la Constitución y nosotros íbamos a actuar como un estado de Estados Unidos. Y esa era la mentalidad. Y muchos populares, hasta poquito a poquito, obviamente, que han ido, ¿verdad?, por la naturaleza, han ido desapareciendo de la faz de la tierra. Pues entonces, mantenían esa visión de que lo que existió fue un pacto. Ya hoy día, ese convenio, ese pacto es muy poco defendido, incluso por líderes populares. La realidad es que aquí nunca hubo un pacto. Y lo que a nosotros nos aplica, sí nos aplica la Constitución, aunque algunos compañeros estadolibristas digan que no. Sí nos aplica, porque nos aplica especialmente el artículo 4, que es la cláusula territorial. Pues entonces, si te aplica el artículo 4 de la cláusula territorial, pues te aplica la Constitución, porque el artículo 4 es parte de la Constitución de Estados Unidos. Entonces ellos vienen con estos juegos y estos juegos mentales y de palabras, de que si no nos aplica, de que si nosotros somos un Estado, nosotros somos como un Estado de Estados Unidos, etcétera, y nosotros no tenemos ni más ni menos soberanía que lo que tienen los Estados. Claro, tienes un punto sobre eso, pero la realidad es que la Constitución de Estados Unidos nos aplica, especialmente el artículo 4, que habla de los poderes que tiene el Congreso de Estados Unidos, no el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial, el Congreso de Estados Unidos, el Poder Legislativo, para administrar, gobernar, dirigir los territorios y sus posesiones. Y nosotros, lo han dicho ellos, no lo decimos meramente nosotros acá en las universidades y los profesores y los académicos, ellos lo han dicho y lo han dicho en múltiples ocasiones, incluso el Tribunal Supremo,
en los casos insulares y reportes que han mandado los presidentes de Estados Unidos a un task force para que expliquen la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Y el último, que data de 2007, dice que nosotros somos y seguimos siendo un territorio, una colonia de Estados Unidos. Así que nos aplica la cláusula territorial, y como nos aplica la cláusula territorial, ellos deciden, porque somos colonia, somos territorios, no nosotros, qué derecho, qué ley federal nos aplica, qué ley federal no nos aplica, qué decisión del Tribunal Supremo Federal nos aplica, qué decisión del Tribunal Supremo no nos aplica, qué reglamento, qué programa federal nos aplica, qué reglamento, qué programa no nos aplica. Eso lo deciden ellos, no nosotros. Todo basado en el poder que le da la Constitución Federal al Congreso Federal de Estados Unidos. Eso es lo que ocurre. Y eso va a entrar en vigencia desde el año 1898, cuando se da la invasión de los Estados Unidos, luego en el contexto de la guerra hispanoamericana, con la firma del tratado, Puerto Rico pasa a ser propiedad de los Estados Unidos, y una vez nos convertimos en un territorio de los Estados Unidos, pues automáticamente entramos a esa cláusula que menciona el compañero del artículo 4 de la Constitución, al convertirnos en un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Hay diferentes categorías de territorio, ¿verdad? Que quizás no debemos entrar ahora en esos detalles, pero al convertirnos en territorio de los Estados Unidos, pues, ya caemos dentro de lo que es el control o el poder que va a tener el Congreso sobre los territorios. Históricamente, ¿verdad? En el proceso de expansión territorial de los Estados Unidos, en la medida en que se iban adquiriendo los nuevos territorios en nivel continental, era el Congreso quien decidía aceptar los nuevos estados, porque eso también está en la Constitución, en el artículo 4. Es el Congreso quien acepta nuevos estados, porque es el Congreso quien va a tener el poder sobre los territorios. Al Puerto Rico convertirse en un territorio, pues automáticamente vamos a caer en esa cláusula de la Constitución, y es el Congreso, según la Constitución, el artículo 4 que estamos citando, es el Congreso quien decidirá lo que va a ocurrir con el territorio de Puerto Rico. Es interesante porque en ese mismo ángulo, mire, a principio, cuando la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, ocurrió lo que se llamó la Ordenanza Noroeste, que era, el Congreso había visualizado cómo ellos iban a expandir hacia el oeste. Pero toda esa visión y esa ordenanza lo que buscaba eran territorios incorporados. ¿Qué significa territorio incorporado? Que se van a convertir eventualmente en parte de la nación estadounidense, de la Federación de Estados Unidos. A nosotros siempre nos han dicho los casos insulares, los diferentes presidentes de Estados Unidos, los task force que han creado el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, nos han dicho que nosotros somos territorios no incorporados, porque no nos visualizan como que nosotros vamos a ser parte de la nación norteamericana. Eso es lo que la frase famosa esa, también de los casos insulares, desde 1901, que habla de que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de. Nosotros pertenecemos como territorio, como colonia a Estados Unidos, pero no somos parte, ni ellos visualizan que nosotros somos un estado de Estados Unidos. Incluso el propio artículo 4 lo que dice es que tú tienes que pedirle al territorio que se convierta primero en estado. Porque como dice la Constitución, el artículo 4, es el Congreso quien acepta nuevos estados. Entonces, el territorio se convierte en estado, demuestra que tiene la capacidad económica, política, gubernamental, etcétera, y entonces el Congreso quien acepta los estados. Esa es la realidad. Sí, que me resulta, ¿verdad?, también nuevamente interesante el que todavía en Puerto Rico es algo que mucha gente tiene siempre cosas que decir al respecto, porque es un tema que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas son bien apasionados al respecto. Sí. Pero ya como se mencionó, eso es tela de otro lugar para cortar, es un tema totalmente diferente. Pero de igual manera nos vamos por la misma línea en la que estamos, y quería preguntar de qué forma nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas estamos amparados entonces por esa Constitución. Bueno, volvemos. Nosotros estamos amparados porque en última instancia, con la ley Jones de 1917, ellos nos otorgaron la ciudadanía. Nosotros no la pedimos. Te sientas tú a gusto o no con la ciudadanía de Estados Unidos, que por cierto, no es americana. En la Constitución de Estados Unidos nunca habla de ciudadanía americana, lo que habla de ciudadanía de Estados Unidos. Pues entonces ellos nos la tocaron con la ley Jones de 1917. Pues nosotros ser ciudadanos de Estados Unidos, que algunos alegan que son de segunda clase, pero eso es de la otra costal. Pero entonces,
nosotros nos cobijan ciertos derechos, incluso la Carta de Derechos de Estados Unidos nos cobija y nos protege, siempre y cuando, como dicen algunos por ahí, en segunda clase, mientras vivamos en territorio puertorriqueño. Porque si nosotros entonces nos trasladamos y tenemos residencia oficial en alguno de los estados de Estados Unidos, entonces nos protege, nos garantizan todos los derechos, igual que cualquier otro ciudadano del continente. Esa es la gran diferencia. Pero mientras vivamos aquí, estemos en terreno puertorriqueño, sí nos protege los derechos especialmente fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al uso y disfrute de la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Todos esos derechos que están entre los primeros 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1791, todos esos derechos fundamentales nos los garantizan. Pero no podemos votar por el presidente de Estados Unidos, no podemos votar por los congresistas. ¿Me entendiste? Hay unas limitaciones, porque eso es lo que llaman algunos compañeros políticos de ciudadanía de segunda clase. Pero la realidad es porque nosotros somos un territorio y es el Congreso quien decide qué nos aplica y qué no nos aplica. Esa es la realidad. Sí, que realmente, pues sí, nosotros podemos disfrutar de ciertos derechos que a veces damos por vencidos. A veces, ¿verdad? Pensamos que no, todo ser humano en este planeta cuenta con estos derechos. La realidad es que no en todos los lugares está el derecho a la libertad de expresión, no en todos los lugares está el derecho al disfrute de la propiedad privada, pero son cosas que nos aplican, pero sí hay ciertas cositas que, ¿verdad? Pero como usted dijo, eso es tela de otro costal, que a veces las personas dicen que debería de ser aplicable a nosotros, pero eso es el Congreso que lo decide. Correcto. Entonces, pregunto, y nos vamos por otra línea, ¿qué vendría siendo entonces la Carta de Derechos? Bueno, la Carta de Derechos son las primeras 10 enmiendas que tiene la Constitución de los Estados Unidos. Se incluyeron todas como lo que llamamos un package, ¿verdad? Porque muchas de las personas que se oponen en el contexto de aprobar la Constitución, uno de los debates que se da es que la Constitución se concentraba dramáticamente en la forma en que se iba a administrar la nueva república, la forma en que se iba a administrar la nación estadounidense, pero no atendía algo importante como eran los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los estadounidenses. Y en ese debate, el primer borrador que se somete no incluye la Carta de Derechos. Al crear cierto debate porque no se incluían derechos fundamentales, ¿no? Porque una de las cosas que provoca la independencia de Estados Unidos es precisamente el trato, la falta de libertades civiles, la falta de la libertad de expresión, el no tener derecho a un juicio, etcétera, ¿no? Y la gente inconforme. Correcto. Y entonces se plantearon allí, bueno, el documento está muy bien, cómo se va a administrar la nueva república, pero ¿qué de los derechos de la gente? Entonces, en ese sentido es que se va a incluir esas primeras 10 enmiendas a la Constitución, y finalmente cuando se aprueba la Constitución, se logra aprobar la Constitución, está incluido los 7 artículos y esas primeras 10 enmiendas que se conoce como la Carta de Derechos, ¿verdad? Y quizás el compañero puede abundar específicamente, pero sí, yo siempre digo que cuando tú miras los objetivos, la Constitución inicia con un preámbulo. Y en ese preámbulo se establecen los 6 objetivos. El primero es la unión perfecta, ¿no? Y ahí pues la libertad, las libertades, los derechos, la defensa y la justicia. Y eso luego se atiende, si te fijas, esos elementos que están en ese objetivo se vienen a atender en la Carta de Derechos. Sí. La Carta de Derechos es la que dice, ok, la libertad de prensa, el derecho al juicio, el derecho a la no autoincriminación, etcétera, ¿verdad? Que se recogen entonces y que van a lograr, en cierta medida, esa Carta de Derechos es lo que logra que finalmente la Constitución se apruebe en los Estados Unidos. Quizá el compañero puede abundar, ¿verdad?, específicamente en esos derechos. Eso es correcto. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, lo que pasó históricamente con Estados Unidos, claro, nosotros tenemos el beneficio de 200 años, alrededor de 200 años de la experiencia de la Constitución de Estados Unidos, cuando nosotros redactamos la nuestra en 1950 Rico, sí. Y fue aprobada en 1952. Pero la realidad es que ellos aprobaron una Constitución y entró en vigor un 3 de marzo de 1789.
y aprueban, como dice el compañero, muy bien, el paquete de las primeras 10 enmiendas que se le tituló como la Carta de Derechos en 1791, 2 años posterior. Y entonces eso es lo que ellos llaman la Carta de Derechos, que incluso no tiene derechos tan consagrados que nosotros incluso tenemos más. Pero repito, esto no es para beneficiar a nadie ni para tirarle a nadie. Sinceramente, nosotros tuvimos el beneficio de la propia Constitución y la Carta de Derechos de Estados Unidos. Pues nosotros garantizamos el derecho a la vida. Por eso en Puerto Rico nosotros no tenemos la pena de muerte. Ellos la garantizan a la vida, no es que no lo diga las primeras 10 enmiendas, pero lo dice siempre y cuando se pueda eliminar con un justo proceso. O sea, por eso a nivel federal existe la pena de muerte. Ellos no garantizan el derecho a la intimidad. Nosotros lo garantizamos expresamente en nuestra Constitución. O sea, hay derechos que nosotros garantizamos en nuestra Constitución que en la Constitución de Estados Unidos no lo garantiza. No obstante, eso no significa que nosotros no nos haya ayudado la Constitución Federal y la Carta de Derechos Federal. Claro que sí. Lo usamos de punto de partida, claro que sí. Pero tú notas la diferencia. Quería abundar que esa Carta de Derechos, cuando ellos la redactan y cuando ellos dicen we the people, nosotros el pueblo de Estados Unidos, ellos lo que se están refiriendo es a los blancos. Es al anglosajón. Sí, en el contexto histórico. Sí, esas son realidades. Ellos no tenían en mente a los esclavos. Ellos no tenían en mente a las damas. ¿Sabes? Tampoco. No, era a los ricos, poderosos, a los hacendados, a los George Washington de la vida, a los Thomas Jefferson, a los John Adams, a los James Monroe, a los James Madison. Esa era la mentalidad de ellos. Y ellos cuando redactan todo eso es pensando en su clase social. Y estamos haciendo una crítica histórica, para que la gente entienda. Pues esa crítica histórica significa que a pesar de que esa Carta de Derechos es una de avanzada, como es la de nosotros, no deja de que cuando se construyó con la redacción y la aprobación y la discusión, fue vista o fue para receptores como blancos, ingleses, anglosajones, protestantes. Esa es la mentalidad. Y después han tenido que ir enmendándola. Por eso está la enmienda, el artículo 14, es una enmienda, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 19, el artículo 23, que son todos artículos enmendados, porque la Constitución de Estados Unidos tiene 27 enmiendas. Y todo eso le dan derecho a las damas, derecho al voto, a los negros, derecho al voto, a que los residentes de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, puedan tener 3 representantes en el colegio electoral para votar indirectamente por el presidente de los Estados Unidos. O sea, que han ido ampliando, porque obviamente la fuerza de la historia y las fuerzas sociales lo han empujado a ellos a seguir haciendo enmiendas a esa Constitución, porque su visión original fue bien limitada, pensando en el blanco anglosajón protestante inglés. Esa es la realidad histórica de cómo se creó esa Carta de Derechos. Que de hecho, atando lo que usted dijo, ¿verdad? Con lo que dijo el doctor Cuevas, que la Constitución primero comenzó como un documento más corporativo, administrativo, en cómo se iba a administrar la nación, que no tenía en mente los derechos de las personas. Me imagino que era por eso mismo, porque ya ellos estaban de manera inconsciente incluyendo en que ellos iban a tener esos derechos, claro, que no iban a concederlos, ¿verdad?, a otras personas. Ni los amerindios, ni a los negros, incluso a las damas, ¿sabes? Hablando de engaño. Cosa que si lo hablamos de hoy día, si hablamos de que eso fuese una posible realidad, suena extremadamente horrible. Sí, porque fueron, ¿verdad? Esos inicios fueron un poquito rocosos para muchas personas, para minorías y, como usted dijo, las mujeres que no eran una minoría. Pero realmente demos gracias que ya actualmente la Constitución, ¿verdad?, es un poco más flexible y abarca más hoy, claro que sí. Sí, claro. Que de hecho yo había leído que la Constitución de Puerto Rico es la misma que de los Estados Unidos, pero más específica, abunda más. Sí, porque tuvimos el beneficio y reconocemos los derechos. Incluso nosotros reconocemos 3 derechos que el Congreso de Estados Unidos nos eliminó en la sección 20, artículo 2, sección 20, que era el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a vivienda. Y eso, de un plumazo, el Congreso de Estados Unidos lo eliminó. Y dijo, si ustedes quieren aprobar su proyecto de constitución, es eliminando la sección 20. Bueno. Pues el pueblo puertorriqueño lo ratificó, es verdad, no estamos en contra de la historia, eso fue lo que hizo el pueblo elector en ese momento histórico. Alrededor de un 81% votó a favor. Bien masivo. Sí, bastante, una pela, lo que decimos en el campo, una pela de esas, ¿verdad? De larga distancia. Pero entonces lo importante es que sí, incluso nuestra constitución, para muchos juristas, es de más avanzada que muchas constituciones que existen en el planeta Tierra.
La Constitución de Estados Unidos se redacta en el siglo XVIII. Hay que entender ese contexto, Claro. siglo XVIII. Pero muchos historiadores estadounidenses, cuando debaten si la Constitución era un documento justo o no, una de las cosas que utilizan de argumento es que tuvo que ir enmendándose en el camino. Correcto. Para poder garantizarle los derechos a todo el mundo, a todos los grupos. La Constitución se aprueba a finales del siglo XVIII y no es hasta la segunda mitad del siglo XIX donde se reconoce la libertad de los esclavos. Porque después que se estableció el concepto de libertad, los esclavos estuvieron 8 décadas más como esclavos. Wow. Y no es hasta unos años después que entonces se le reconoce que se le debe garantizar, no se debe prohibir o garantizarle el derecho al voto a la persona por raza o color. Eso es 1870, si no me equivoco. Eso casi un siglo después. La mujer votó mucho después. La mujer votó en la década de 1920, creo que fue. 1920, sí. La Constitución le da primero derecho el voto al negro que a la mujer. Y tampoco era una cuestión de que se enmendó la Constitución y mañana todos los negros van a votar. Es un proceso. De hecho, yo me podría decir que un proceso cruel también. Martin Luther King, la ley de derechos civiles y la lucha por los derechos civiles de 1960. Wow. Estamos hablando de hace 80 años. Casi un siglo después, ¿verdad? Wow. Casi un siglo después todavía. Muchos historiadores dicen que por eso mismo, ¿no? Que la Constitución fue limitada a unos sectores sociales que fueron los que realmente, ¿verdad?, lideraron el proceso de independencia. Los hacendados, por ejemplo, los grandes hacendados de la sociedad estadounidense. Y si tú te fijas, el primer presidente fue Washington, fue hacendado. El tercero fue Jefferson, que fue un hacendado. Después vino Monroe, que fue un hacendado. Después vino Jackson, que eran hacendados. Gente de dinero y poder. Sí. Exacto. O sea que estamos hablando de que en ese contexto, pues ese era el grupo social más fuerte de la población, ¿no? Los hacendados. Que de hecho, cuando llegan, un poquito de historia, cuando llegan a Puerto Rico se quedaron con casi todas las industrias que habían. Así que eso es, ¿verdad?, algo que nosotros, siento yo, todos los puertorriqueños deberían de abundar, ¿verdad?, y buscar un poco más de información en ese contexto histórico, porque nunca está de más saber esos detalles, porque nos forman. Realmente la sociedad que nosotros tenemos hoy día es el resultado de estos cientos de años de cambios de leyes. Pero yo quiero entonces hacer una última pregunta antes de finalizar y quiero saber sus puntos de vista al respecto. ¿La Constitución puede ser un documento cambiante dependiendo del contexto histórico de cada momento o es algo que ya como se hizo así se queda? No. La teoría es que la Constitución, mientras menos se toque, mejor. Okay. Pero para eso tú tienes que partir de la premisa que está bien redactada y que se enfocó en el gran número de ciudadanos que pertenecen a tu estado. El problema aquí fue que como se pensó en los blancos anglosajones ingleses protestantes, pues entonces se omitieron mujeres, negros, extranjeros, se omitió tanta gente que entonces tuvieron que ir enmendándose poco a poco. Así que va a depender la construcción de la Constitución. Se supone, repito, que el principio general, mientras menos se toque, mejor. Pero es porque está bien redactada. Es porque no hay necesidad de enmendarse. Porque si hay necesidad de enmendarse, hay que enmendarse. O sea, tú no le puedes tomar miedo ni temor a preguntarle al Estado si quieren o no, a los ciudadanos si quieren o no enmendar su Constitución. Que, por cierto, entre paréntesis, nunca los ciudadanos de Estados Unidos han votado por su Constitución. Eso no se dice en la escuela. O sea, nunca un ciudadano de Estados Unidos ha ratificado la Constitución de Estados Unidos. Eso lo hacen 3/4 partes de los estados, de las asambleas legislativas de los estados. La minoría. Sí, gente escogida en elecciones. Pero la gente directamente, el ciudadano común, el elector a pie, nunca ha ratificado esa Constitución de Estados Unidos. Volvemos. Porque se ha mantenido esa visión de los padres de la nación norteamericana de que son unos poquitos los que dirigen esa nación y los demás tienen que acatarse a lo que ellos establecen. Sí. La Constitución tiene la ventaja, vamos a llamarlo así, de que se puede enmendar. En el caso de Estados Unidos se ha enmendado 27 ocasiones, 10 el paquete y luego de eso 17 veces más. Tiene esa
ese espacio para enmendarse. 27 enmiendas en 200 y pico años no es mucho, porque tampoco es fácil. Ellos no lo hicieron muy fácil, ¿verdad? Para enmendar la Constitución no hicieron, vamos a hacer una elección y nos fuimos, la cambiamos, ¿verdad? Pero si fuéramos a decir alguna aportación de la Constitución, yo podría decir que el documento está escrito ahí. Originalmente tenía unas limitaciones, como hemos discutido aquí, pero sí, muchos grupos se han podido agarrar de ella para entonces dar la lucha, ¿verdad? Reclamando, para tú poder reclamar un derecho, por ejemplo, la libertad de expresión, pues por lo menos tienes la Constitución para agarrarte ahí y decir, no, es que esto es un derecho constitucional, y la enmienda, la 14 creo que es, la que reconoce todo ciudadano americano, pues a partir de esa enmienda 14, pues uno puede decir, yo soy ciudadano americano, y dice que tengo libertad de expresión, y podemos agarrarnos de ahí para reclamar, ¿verdad? Para reclamar algún derecho. Y históricamente se han dado muchas luchas en Estados Unidos, ¿verdad? Y se han logrado incluso enmendar la Constitución. Se ha logrado gracias a ese espacio que queda por ahí. Y eventualmente, pues, se seguirá siendo la Constitución un documento que se pueda enmendar. Pues, por ejemplo, una de las enmiendas últimas que se hizo fue que pudiéramos votar a los 18 años, que después se adoptó en Puerto Rico, porque el que podamos votar a los 18 años, eso es una enmienda de la Constitución. Está ahí. Se puede decir. Bueno, creo que es de los años 70, creo que es de los años 70, finales de los 60, principios de los 70, que luego se adoptó en Puerto Rico. Y una cosa como esa, que podamos votar a los 18 años, es una enmienda que se hace a la Constitución, ¿verdad? Que siempre hay el espacio para tomar el documento histórico y por ahí pues reclamar algo que se ha quedado atrás. Sí, pues siempre hay algo que se queda, ¿verdad? Que se puede mejorar. Pero bueno, doctor Cuevas, muchísimas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Doctor Cruz, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes que formaron parte de esta transmisión especial. Espero la hayan disfrutado, y buscar más información nunca viene mal. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Oh.